Astrid Buitrago, abogada, nos acompaña a esta hora de la mañana. Astrid, te ha tocado toda la emisión, madrugaste mucho, nos has acompañado y has disfrutado también toda la información que hemos venido suministrando sobre la Feria de las Flores. Sí, muchísimas gracias por la invitación, Claudia y Catalina. La verdad es que este programa lo vemos siempre en la mañana, mientras hacemos toda esa labor que tenemos las madres de despachar nuestros hijos. Entonces, sí, me voy siempre enterada por la mañana, les agradezco mucho, es un programa que me gusta, que admiro, a ustedes también las admiro mucho por el trabajo que hacen informativo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Ya pasas de estar en la casa a ser quien suministra la información. Así es. Porque a esta hora de la mañana vamos a hablar de un tema muy importante, que es una frase que mencionamos en repetidas ocasiones en nuestras emisiones, hablar de extinción de dominio. Pero conocemos bien la definición de este término, nada menos esta semana hablábamos de extinción de dominio a varios inmuebles aquí en la ciudad de Medellín, hablábamos de 6 apartamentos, 2 parqueaderos, un hotel, pero realmente cuando hablamos de extinción de dominio, ¿a qué hacemos referencia? Pues mira, yo quisiera hablar así como les explico a mis alumnos, y es que primero definir qué es la extinción del dominio. Entonces, la extinción de dominio hace parte del derecho económico, pero en específico del derecho penal económico. Entonces, ¿qué es extinguir? Pues que algo se termine, ¿cierto? O sea, se termina la propiedad de alguien. ¿Y qué es el dominio? De lo que habla todo el mundo así y sin saber, pues a nosotros que somos abogados nos explican qué es, pero la gente qué bueno que entienda hoy qué es. Entonces el dominio es el derecho real que tiene todo propietario y ese propietario tiene 3 atributos. Ese propietario frente a esos bienes que tienen, sean muebles o inmuebles, que creo que ese término sí lo entiende más o menos la gente, es el atributo de usarlo. De gozarlo quiere decir apropiarse de los frutos, en este caso, por ejemplo, un canon de arrendamiento, y de poder transferirlo a otra persona, o sea, poder venderlo. Entonces, digamos, partiendo de esa base ya entendemos qué es la extinción del dominio. ¿Para qué actividades ilícitas aplica la extinción de dominio? Entonces, mira, siendo esto parte del derecho penal, la verdad es que es civil, porque es un procedimiento específico que tiene un código específico para la extinción del dominio. Y entonces te digo, pues como litigante, prefiero un proceso en la jurisdicción contencioso administrativa que un proceso de extinción de dominio. O sea, hay gente que llega al despacho y uno le dice, no, pues que uno puede durar aquí 20 o 30 años, como lleva René Guita metido en un proceso de estos de extinción de dominio. En una casa que tiene en el poblado. Así ¿Qué ha pasado con eso? ¿Hay alguna actualización? Sí, claro, ya te voy a contar, pero quisiera que entendiéramos hoy. Por parte. Que... Es que hay mucha información. Sí, no, y es normalmente lo que me preguntan, vení, pero y entonces yo no, espera, yo le explico. Entonces, ¿por qué se extingue el dominio? Por 2 razones. Porque el bien se adquiere en una actividad ilícita o porque el bien se usa en una actividad ilícita. Entonces esas son las 2 razones por las cuales hemos visto esas noticias, con bienes no solo adquiridos, sino usados para actividades ilícitas como venta de estupefacientes, como pornografía infantil, incluso inducción a la prostitución, o sea, toda la cantidad de conductas que circundan esas situaciones de esas casas donde pasa de todo, pues. Entonces, digamos en el caso de René Guita, ¿qué fue lo que pasó? El señor adquirió de buena fe. ¿Qué quiere decir la buena fe? Hombre, yo te voy a comprar, le pago a un abogado para que me haga un estudio de títulos de los últimos 20 años del predio. Encontramos que no hay ningún impedimento, hacemos derechos de petición, preguntamos a todas las entidades que tuvieran que ver y años después me indican, o como le pasó a René Guita, le dicen, no, es que ese predio fue adquirido por una persona que después fue extraditada. Entonces ahí viene esa gran pregunta, bueno, pero ¿y el bien fue adquirido en una actividad ilícita o fue usado en una actividad ilícita o esa persona que se dedicaba a eso lo adquirió de buena manera y luego lo vendió a otra persona? Como Méritage. Sí, como el Méritage, por ejemplo, que digamos los últimos que adquirieron, pues hicieron toda la tradición y 20 años después sale una persona a decir, no, es que a mí me secuestraron y entonces encontraron que fue como una pugna entre personas delincuentes. ¿Listo? Entonces el predio sí tenía una mancha, pero era muy difícil de saber, porque es que, mira, los códigos civiles en Colombia nos indican unos requisitos para adquirir un predio. ¿Listo? Entonces, te cuento un caso específico en Urabá. Una empresa adquiere un predio y cuando adquiere el predio se demora 1 año saneando el predio, preguntándole a todas las entidades del Estado si lo podía adquirir. La empresa lo adquiere, le invierte más de 1.000 millones de pesos
y posteriormente viene un proceso penal y finalmente después viene una extinción del dominio, pero vamos casi para los 10 años y la extinción de dominio no arranca. Entonces sometemos a esas personas que no tuvieron nada que ver en la actividad ilícita a sufrir un viacrucis impresionante con sus bienes y a que se le pierdan, como es el caso de Reneguita. Abogada, hay un punto neurálgico aquí y es la renta corta. Los apartamentos que se disponen o los inmuebles que se disponen como renta corta tienen sus dueños y vienen y los alquilan personas que no se sabe o se desconoce muy bien los detalles de qué ocurren en esos inmuebles, que puede ocurrir explotación sexual infantil o todo tipo de vejámenes, digamos, que están dentro de su alquiler de renta corta, pero podrían ser esos bienes afectados con extinción de dominio si se conoce con pruebas lo que ocurrió en ese inmueble. Pues en términos generales yo diría que sí, pero mire pues a lo que nos sometemos, porque vuelve otra vez esa mixtura entre derecho penal y derecho civil. Eso que, o sea, esa renta corta que es, eso es un contrato entre privados. Yo alquilo mi apartamento, incluso hay edificios que ya solo se dedican a rentas cortas, porque eso se vuelve bien incómodo para los que habitamos con familia, con niños, ¿cierto? Entonces, sí, que estén entrando tantos extranjeros, eso lo vuelve a uno, pues le vuelve inseguro incluso el lugar. Entonces, digamos, a eso le falta regulación a uno. Pero si le prueban, digamos, este tema de explotación sexual de menores, por supuesto que podría entrar en esa extinción del dominio. Ahora bien, ¿quiénes son los actores de la extinción del dominio? Porque a veces uno como que piensa que cualquiera lo puede hacer. Los actores de la extinción del dominio son la Fiscalía General de la Nación, esas personas afectadas con la extinción, o sea, el que le quitaron el bien, el que tenía arrendado el bien y se lo quitaron por una actividad de esas. ¿Y cómo protejo mi inmueble? Contractualmente, pero digamos ahí llegamos a un mundo, mejor dicho, casi que al hoyo negro del derecho, porque entonces si yo tengo un contrato que tiene unas obligaciones, entonces voy a tener mi bien ahí metido en un proceso penal y me voy a dedicar 20, 30 años a defender mi bien por una sola renta corta de un momento, y porque seguramente eso pasa muchísimo, pero solo aquellos que atrapan. Entonces tenemos una inseguridad jurídica muy grande en ese aspecto, porque aunque existe el contrato de arrendamiento, pues uno normalmente en el contrato de arrendamiento dice la destinación. Incluso como eso se hace por plataformas internacionales, pues es en esas plataformas internacionales se requieren unos requisitos y se pagan unas pólizas, justamente para evitar situaciones sobre todo de daños. Pero dígame usted con esta situación, pero hay unos intermediarios, entonces ahí nos protegemos un poco. Pues aquellos que arriendan siempre se van a someter en la renta corta, incluso en la renta no corta. Por ejemplo, esas noticias que vimos, que lo venía hablando ahorita con mi esposo en el camino, yo decía, imagínate esas personas que de pronto esas casas las tienen arrendadas, pero no tienen de ninguna manera conocer que ese bien está usado para eso. Otra cosa sería que sí tenga conocimiento y se quede callado, pues ahí va a tener muchas dificultades para recuperar ese bien. ¿Qué papel ocupa la SAE? La SAE es aquella entidad del Estado a la que le entregan todos esos muebles e inmuebles incautados, que es supuestamente la que los va a administrar. ¿Qué quiere decir que los va a administrar? Que va a permitir que se ejerza ese atributo del goce, que esos bienes produzcan renta. Pero ¿qué pasa con la SAE? Los deja pudrir, morir, acabar. Es más, el anterior director es el hoy el ministro de Educación, que tuvo tanto revuelo a nivel nacional. Bueno, ese era el administrador, y luego hay otros que, digamos, por desconcentración los administran a nivel territorial. Es que ha sido una entidad muy criticada, por eso lo pregunto. Yo he tenido casos de ellos. Es impresionante, abandonan, o sea, los toman y los abandonan. Entonces, si tenemos terceros demostrando su buena fe, que lo adquirieron como mandan los códigos civiles y registrales y notariales, entonces, ¿cómo es que usted como administrador no me responde a mí porque ese bien no se acabe? Como en el caso de Reneguita, como en el caso que les conté, y como muchos casos que han pasado en Colombia. Entonces, nos enfrentamos, o sea, ese es el panorama real, y digamos de lo que uno ve desde la asesoría, desde el litigio, eso es lo que pasa con esos bienes, con la SAE, con la Fiscalía. Además, la Fiscalía, a mi parecer, a mi modo de ver, ha sido muy arbitraria en ese tipo de procesos, porque, por ejemplo, mira, te contaba un bien que supuestamente ordenaron la extinción del dominio y vamos para 10 años y no han empezado el proceso. Entonces, ¿cuánto más nos vamos a demorar?
Ese es el panorama actual. Pues abogada Astrid Buitrago, muchísimas gracias por estar en Consejo de Redacción, por ayudarnos a entender un poco más esta terminología que todos los días está en la agenda informativa y que a veces está un poco lejana del televidente. Este es nuestro objetivo, acompañarlos como usted todos los días en su desayuno, en su quehacer diario, a usted y a nuestros televidentes, y enseñarles un poco más a hacer esa pedagogía de esa terminología noticiosa e informativa, muy importante de entender porque a todos nos impacta de alguna manera. Así es, y sobre todo por el tema que tenemos ahora de la gentrificación, creo que a todos nos toca. Yo les agradezco mucho, espero que haya sido comprensible la información. Y les agradezco mucho por de verdad estar con ustedes. Para mí es un honor compartir mesa con ustedes dos. Gracias. Síganos acompañando todos los días, por favor, en sus mañanas como televidente. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.